clínicos en humanos. Y os voy a hacer un ejemplo de cómo hemos llegado, por ejemplo, con uno de los medicamentos que se está usando ahora en fase 3 para probar si realmente es efectivo, que es la plitidepsina. Bueno, como empezamos, fue en una colaboración con Evan Krogan, que está en la Universidad de San Francisco, que su laboratorio es un laboratorio dedicado a la proteómica, y cuando llegó el SARS-CoV-2 y se secuenció desde el principio, expresó los 29 genes del virus de un modo individual en células humanas y inmunoprecipitó la proteína, cada una de estas proteínas del virus, codificado por cada uno de estos 29 genes, 29 proteínas víricas, para identificar los factores con los que están interaccionando nuestros. El virus da lugar a proteínas que interaccionan con factores nuestros que le ayudan en replicación, de tal modo que las proteínas que él identificó, que están aquí en letra pequeña como constelaciones alrededor de la proteína vírica con la que está interaccionando, estas proteínas, lo que pensamos es que hay una gran parte que está implicada en ayudar al virus. El virus codifica una proteína que habla con una de estas proteínas nuestras para usarla para su propia replicación. Por tanto, si hay medicamentos que están inhibiendo cualquiera de estas proteínas, que son un total de 332, que están interaccionando con las proteínas del virus, es posible que dé lugar a un impacto en la replicación del virus. A partir de todas estas proteínas existen 69 factores de estas proteínas para los cuales se conoce una droga que es capaz de inhibirlas. Y con eso pasamos a la siguiente fase, y para eso hemos colaborado con otros dos investigadores de la Universidad de San Francisco, Evan y Brian, que han mirado todas estas proteínas que interaccionan con proteínas del virus y si existen fármacos que se conozcan que son capaces de inhibirlas. Y a partir de ahí encontraron 97 drogas, que son las 97 drogas que hemos probado en nuestro laboratorio, sobre todo por Chris White, pero junto con la ayuda de Elena Moreno, Romel Rosales y Lisa Miorin, para ver si inhiben la replicación del virus. ¿Y cómo miramos si inhibe la replicación del virus? Pues es muy sencillo. Ponemos células en cultivo en las cuales el virus es capaz de replicarse, las tratamos, estas células en cultivo, con la droga que nos interesa, distintas diluciones de esta droga, y las infectamos con el virus SARS-CoV-2. Esto lo hacemos en laboratorios de biocontención para evitar el posible contagio entre los que están trabajando con el virus. Y dejamos al virus replicarse en estas células, de tal modo que si no hay una droga que lo está inhibiendo, el virus infecta la totalidad de las células que están en estos pocillos, tenemos 100% de infección. Eso lo podemos saber porque si teñimos estas células con un anticuerpo contra una proteína del virus, todas las células se tiñen. Pero si hay una droga que inhibe la replicación de este virus, entonces hay una disminución en el número de células infectadas. Y es a partir de ahí donde podemos ver cuál es la potencia, cuál es la concentración que se necesita de un inhibidor para dar lugar a una inhibición del 90% de la infección. Y hemos hecho estos estudios en Nueva York, el grupo que os he mencionado, pero a la vez hemos colaborado con un grupo en el Instituto Pasteur en París que ha puesto a punto ensayos muy parecidos, ha medido carga de genoma en lugar de número de células infectadas con los mismos compuestos, y hemos tenido resultados prácticamente idénticos, con lo cual nos quiere decir que sí, que los resultados son comparables entre dos distintos laboratorios y que entonces tenemos medicamentos que son capaces de inhibir al virus, pero en principio aquí en estas células que están en cultivo. Eso no quiere decir que estos sean capaces de inhibir una vez que empecemos a usarlos en vivo, pero algunos de ellos pensamos que pueden dar lugar a buenos resultados, ¿no? Este es un ejemplo de cómo funciona este ensayo con un medicamento aprobado como Remdesivir. Si ponemos distintas concentraciones de Remdesivir en estos pocillos donde el virus está replicando, encontramos que según ponemos una concentración mayor, el virus deja de replicarse, tenemos menos células infectadas y llega un momento que tenemos una concentración de Remdesivir que inhibe completamente la replicación del virus. No hay células infectadas ya. Es la cantidad que se necesita para inhibir de Remdesivir 90% de la infección es alrededor de 1 micromolar. Son concentraciones bajas, son concentraciones buenas para un inhibidor. Y además calculamos la citotoxicidad. Queremos que no mate células, porque si están matando a las células, entonces va a dar lugar a efectos tóxicos. Esto lo miramos en esta línea quebrada. A concentraciones grandes no mata células, tiene un buen índice de selectividad, que es
la diferencia entre la concentración en que mata el 50% de las células y la inhibición de replicación, y por tanto Remdesivir en este ensayo, que se está usando para el tratamiento de pacientes, en este ensayo funciona muy bien, ¿no? Si usamos, esto es usando células Vero, que son células de mono, por la razón por la que usamos al principio células Vero era porque fueron las primeras en las cuales vimos que el virus se replicaba bien. Pero ahora también lo usamos en células humanas, las tenemos muchas de ellas que poner el receptor del virus, porque no todas las células de tejidos celulares humanas expresan el receptor, pero una vez que expresan el receptor, el virus se replica bien y Remdesivir incluso funciona mejor en células humanas. Es 24 nanomolar, cambia 100 veces más la concentración, 100 veces menos de concentración en células humanas para inhibir el virus. Es decir, es muy buena capacidad inhibitoria y por eso es una de las razones por la que Remdesivir se está usando. Pero bueno, hemos probado muchos, ¿no? No solo Remdesivir, sino todos estos factores que os he estado mirando. Simplemente deciros que hemos probado 800 medicamentos, más de 800 medicamentos, hasta ahora, incluidos los 60 los 90 que nos habían predicho estos colaboradores, y de los cuales más o menos el 10% nos da muy buena inhibición. Y esto es un ejemplo de uno de ellos, es totatifina, que está ahora en ensayos clínicos fase 1, que es un inhibidor que es capaz de interaccionar que inhibe un factor involucrado en la síntesis de proteínas que interacciona con una de las proteínas del virus, ese factor, que es EIF4A, inhibe este factor y da lugar a buena inhibición de replicación del virus con poca citotoxicidad. La razón por la que parece que hay algo de citotoxicidad, 50% de células, es porque las células no se dividen debido a que inhibe la división celular, pero no mata las células. Tiene una muy buena inhibición de concentración inhibitoria, alrededor de 100 nanomolar, y como ya he dicho, está ahora mismo usándose en ensayos clínicos en fase 1 para ver si realmente también da un resultado en pacientes. Y este es otro medicamento que nos encontramos, que es el medicamento que nos hemos encontrado en estos estudios, que es el más potente, que es plitidepsina. Si lo comparamos con Remdesivir, tiene una actividad en células Vero que es aproximadamente 1000 veces más potente con respecto a cantidad inhibitoria. Si lo comparamos en células humanas, tiene una actividad de alrededor 20 veces más potente. Y es un medicamento, que es la estructura de esta droga, que se une a este factor que interacciona con una de las proteínas del virus, EIF1A, y al inhibir este factor que el virus necesita, inhibe la replicación del virus. Y da la casualidad de que este medicamento ha sido desarrollado por una empresa española, PharmaMar, con la cual hemos contactado para seguir estos estudios, y que proviene de un animal marino, un invertebrado marino, pero se puede producir químicamente, como se está produciendo ahora, y estaba siendo usado para el tratamiento de cáncer de mieloma, aprobado para este tratamiento en Australia. Es decir, es un medicamento que ya está aprobado para su uso en humanos y que pensamos que se podría usar también para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Como ya he dicho, en células humanas tiene una actividad mucho más potente, nanomolar, poco menos de nanomolar, 20 veces, aproximadamente 20-25 veces más potente que Remdesivir, y ha sido ya usada en ensayos clínicos fase 1 en pacientes con COVID-19, en ensayos que ha hecho PharmaMar aquí en España. Si miramos células primarias, y esto ya son más parecidas a nuestras células respiratorias, siguen funcionando muy bien la plitidepsina con una inhibición de alrededor de 3 nanomolar, es decir, es todavía muy potente, y a partir de ahí empezamos a usarlo ahora en modelos de animales. Hemos desarrollado 2 modelos de animales en nuestro grupo, en realidad 3, pero en ratones son 2, para ver inhibición de replicación por el virus. Uno de ellos consiste, los ratones no se infectan bien porque su receptor no es idéntico al humano, pero le podemos poner al ratón el receptor humano mediante un vector de terapia génica que hace que exprese ahora en el aparato respiratorio el receptor humano. Estos ratones ahora son susceptibles de infección por SARS-CoV-2, de tal modo que podemos infectarlos con SARS-CoV-2 y tratarlos y ver si realmente el medicamento funciona en la replicación del virus en estos ratones. En estos ratones no se genera enfermedad, no replica el virus lo suficientemente bien para dar lugar a enfermedad, pero podemos medir la carga vírica. Y hemos comparado plitidepsina, que también se conoce con el nombre de aplidina, distintos tipos de dosis, 1 miligramo por kilogramo al principio o 0.3 miligramos por miligramos en 3 días,
con Remdesivir 50 miligramos por kilogramo, más una dosis más alta también en 3 días. Y lo que nos encontramos en títulos en pulmón 3 días más tarde después de la infección es, en ausencia de ningún tratamiento, el virus crece a títulos muy elevados, de 10.000 partículas víricas por mililitro en pulmón, pero en presencia de Remdesivir hay una bajada en la replicación y en presencia de plitidepsina o apridina tenemos incluso una bajada mejor de replicación. Ya no encontramos el virus en alguno de estos ratones. Y lo hemos probado en un modelo que es más que da lugar a enfermedad, que son ratones que ya no les metes ya no están el gen introducido, el receptor mediante un vector, sino que son transgénicos, lo expresan en todas sus células epiteliales. Cuando se infectan estos ratones con el virus, ahora tenemos muchos títulos mucho más elevados, antes teníamos de 10 a la 4, tenemos de 10 a la 7, tienen enfermedad. Y hemos hecho el mismo tratamiento y tenemos muy buenos resultados, equiparables o incluso mejor que los resultados que se tienen con Remdesivir en cuestión de apridina, sobre todo si miramos en inflamación en los pulmones. Ahora tenemos enfermedad. En ausencia de tratamiento, los pulmones están muy inflamados. Esto es como parece un pulmón normal. Son los alvéolos, mucho espacio para hacer intercambio de oxígeno, pero en pulmones inflamados, con inflamación, entran células inflamatorias en estos espacios, no se puede respirar bien y es una de las razones para enfermedad severa. En presencia de plitidepsina o en presencia de Remdesivir tenemos muy buena inhibición, sobre todo en presencia de plitidepsina de inflamación. Todavía nos queda un poco de inflamación con Remdesivir, tenemos incluso menos inflamación con tratamiento con plitidepsina en estos ratones. ¿Funciona en pacientes? Eso es lo más importante. Los resultados de fase 1 son ya accesibles, estamos intentando publicarlos con PharmaMar en una revista después de que haya una revisión científica. Pero han hecho un estudio en el que ha habido 3 dosis, tratamiento con plitidepsina, durante 3 días a gente que ha llegado al hospital con síntomas de enfermedad severa. Y se ha mirado cuál es la duración en el hospital de la gente que ha sido tratada con 3 dosis distintas de plitidepsina. Y lo que vemos aquí es que los que están tratados con una dosis más alta están menos tiempo en el hospital, entre 6 a 8 días, mientras que los que están tratados con dosis más bajas, hay algunos de ellos que están más tiempos en el hospital. Es un estudio muy pequeño, es un estudio que no tiene un control de gente no tratada, tienen menos síntomas, síntomas que tienen los pacientes tratados. Si están tratados con una dosis alta, tienes menos síntomas que los que están tratados con dosis más bajas. Esos son resultados prometedores, pero todavía se tienen que hacer ensayos de fase 3 para poder probar si realmente funciona, con más pacientes y con un grupo control. Otra ventaja que tiene este medicamento es que no solo inhibe el SARS-CoV-2, pero inhibe otros coronavirus. Esto es un coronavirus humano que causa el catarro común. Vemos aquí que tenemos el virus marcado con un marcador de fluorescencia. Vemos células infectadas en ausencia del inhibidor. En presencia del inhibidor no vemos células infectadas, no vemos estas células verdes fosforitas. Y funciona también contra las variantes. Esto es una inhibición contra una de las variantes del virus, la variante alfa, funciona también bastante bien. Está inhibiendo un factor del huésped, no está inhibiendo un factor del virus, de tal modo que si el virus cambia pero sigue usando el mismo factor del huésped, el inhibidor va a seguir funcionando. Y con eso se han empezado ahora ensayos clínicos de fase 3. Se han comenzado unos estudios de 609 participantes, está organizado por PharmaMar, donde se va a probar 2 dosis distintas de plitidepsina, 1.5 y 2.5 miligramos, con un control de pacientes no tratados y ver si realmente da lugar a una mejora que es menos días de hospitalización en pacientes que necesitan hospitalización en el momento de ser hospitalizados. Sabremos los resultados alrededor de agosto del 2021. Esperemos que en pocos meses sepamos si realmente plitidepsina se puede sumar al armamento de antivirales que tenemos contra SARS-CoV-2. Bueno, en cuestión de inhibidores, más o menos para resumir lo que os he dicho, hemos identificado inhibidores de SARS-CoV-2 basados en datos de proteómica. Entre ellos, plitidepsina inhibe la replicación de SARS-CoV-2 y la inflamación en ratones infectados con SARS-CoV-2, así como sus variantes y otros coronavirus. Se tienen previstos ensayos clínicos de fase 3. Si tuvieran éxito, eso daría lugar a la aprobación para el tratamiento de pacientes sintomáticos con COVID-19.
Pero también hay que tener en cuenta, hay que empezar a usar también terapias de combinación. Siempre es mejor usar combinación de distintos antivirales o combinación de un antiviral con un antiinflamatorio para poder acaparar mejor el número de la eficacia que pueden tener tanto antivirales como tratamientos contra síntomas. Eso es algo que espero que podamos ver en el... Segunda pregunta sería, en relación a los medicamentos que nos ha comentado, la PIDIN, por ejemplo, no sé hasta qué punto influye mucho el momento de la enfermedad para que sean efectivos. Ya sabemos que tenemos diferentes fases de la enfermedad, pues la infección, después se desarrollan los síntomas. Entonces, claro, el problema que se puede ver con estos medicamentos es en qué fase son administrados y en qué fase está la enfermedad, ¿no? Estas son mis dos preguntas desde el desconocimiento absoluto, ¿eh? No... Sí, para un medicamento a una mejor... una mejoría en la persona, ¿no? Que va a ser efectivo. Para eso hay que distinguir entre los antivirales y los antiinflamatorios o los anticoagulantes. Los antivirales inhiben la replicación del virus. Los anticuerpos inhiben replicación del virus, plitidepsina inhibe replicación del virus, remdesivir inhibe replicación del virus. La replicación del virus es mejor inhibirla al principio, cuanto antes mejor. Por eso es importante desarrollar un antiviral oral, porque es mucho más fácil de administrar y una vez que uno piense que está infectado, se puede tomar incluso el antiviral de un modo profiláctico. Si está infectado, va a reducir la replicación del virus antes de tener síntomas. Si no está infectado, bueno, pues tampoco pasa nada. Te has tomado un medicamento, pero no ha pasado nada, ¿no? Si se usan cuanto más síntomas tengas, más difícil es que un medicamento que es antiviral, que inhibe la replicación del virus, dé lugar a una efectividad. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el virus se ha replicado ya lo suficiente y ya la sintomatología que se tiene no es por el virus que se replica, sino por la patología que ha causado, el daño que ha causado. Si se usa un antiviral, el virus no se replica de tal modo que causa daño. Una vez que el virus ha causado daño, ya no se está replicando. Ya no, un antiviral no funciona tan bien porque el virus ha dejado de replicarse, porque la persona ha generado anticuerpos, pero los anticuerpos sí inhiben la replicación del virus, pero ahora es la patología que ha causado el virus. Y para eso se necesita otro tipo de medicamentos. Se necesitan para personas con enfermedades severas, se necesitan antiinflamatorios, se necesitan anticoagulantes y se necesita un mejor tratamiento porque todavía no tenemos un tratamiento que funcione en la mayor parte de los pacientes con enfermedad severa, pero ya no son antivirales. Y esa dicotomía hace que sea difícil tener un tratamiento único para todo el mundo. Hay gente para la cual le vendrá mejor tener un antiviral durante el estadio temprano, hay gente que le viene mejor tener un antiinflamatorio si es que tiene enfermedad severa y hay gente a la que a lo mejor hay que hacer una combinación, que todavía hay que inhibir la replicación del virus, pero ya hay que empezar a tratar los síntomas, una combinación de un antiinflamatorio con un antiviral.